Un saludo cordial a cada uno de ustedes, hermanos, aquellos que nos ven y continuamente están con nosotros vía este programa de la verdad profética. Hoy prometemos tener un tema interesante, un tema donde vamos a profundizar la palabra de Dios y sobre todo ver que nada está ocurriendo en la vida del individuo, del pueblo de Dios y especialmente en este contexto y caso con el mundo. Todo tiene una razón y sobre todo Dios tiene mucho que decirnos con respecto a estas cosas o en estos temas. Quiero empezar con un pensamiento que está en el libro de Eventos de los Últimos Días, página 67. Y dice lo siguiente, nos aconseja así: esté vuestra fe fundada en la palabra de Dios. Asíos firmemente del testimonio vivo de la verdad. ¿En qué dice que debe estar fundada nuestra fe? Claramente dice aquí, en la palabra de Dios. Asíos firmemente del testimonio vivo de la verdad. También dice, tened fe en Cristo como Salvador personal. Él ha sido y siempre será nuestra roca, la roca de los siglos. Otro pensamiento en el mismo libro, página 67 de Eventos de los Últimos Días, nos dice: los cristianos, o sea nosotros, los cristianos deben prepararse para lo que pronto ha de estallar sobre el mundo como sorpresa abrumadora. ¿Alguna vez usted ha visto, o por lo menos en las películas, cuando algo estalla? ¿Ha visto cuando estalla un tanque de gas? ¿Cuando estalla un carro? ¿Cuando estalla algo en la cocina? Eso es una pequeña sombra de algo grandísimo que dice la profeta de Dios, el espíritu de profecía. Está profetizando que algo va a estallar, hermanos. Y este estallido no va a ser lo que hemos visto en la última década. Por ejemplo, el asunto del 9/11. Estamos hablando de septiembre 11, en el 2001, aquí en Estados Unidos. No va a ser algo semejante a la caída económica del 2008. Tampoco de los maremotos y terremotos y tsunamis del 2010. Es una pálida vista de lo que viene. Viene algo terrible, algo grande. Y el espíritu de profecía, en Eventos de los Últimos Días, página 67, le llama una sorpresa abrumadora. Noten, interesantemente, le llama sorpresa, pero añade que es una sorpresa abrumadora. Ahora, ¿cómo debemos prepararnos? Y hermanos, yo no sé qué le han enseñado a usted, pero ojalá que, aunque lo que voy a leer suena tan básico, podamos darle cabeza, tiempo a la reflexión de lo que dice. Dice, y deben hacerlo estudiando diligentemente la palabra de Dios. Imagínense, si somos de los hermanos que apenas leemos la escuela sabática, si no nos gusta leer el camino a Cristo, el deseado de todas las gentes, el conflicto de los siglos, ¿será que nos gusta leer y estudiar la palabra de Dios? Y si usted es de los que le da dolor de cabeza cuando lee el libro de Isaías, cuando lee el libro de Abdías, y de paso, el libro de Abdías existe en la Biblia, Abdías. También el libro de Filemón. O sea, si nos da dolor de cabeza y nos gusta solo leer San Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo y dio a su Hijo unigénito, para todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es un versículo tan famoso, tan conocido, pero muchos es todo el conocimiento que tienen. Y sin embargo tenemos tantos libros bíblicos que analizar y que estudiar. ¿Cuántos de nosotros de verdad estudiamos nuestras Biblias?
Porque quien no lo haga, dice aquí, la única manera de enfrentar esta sorpresa abrumadora que viene es haciéndolo a través del estudio diligente de la palabra de Dios. Pero luego nos encontramos con otro problema, y es que dice, esforzándose por conformar su vida con sus preceptos. Aquellos hermanos que no viven a la altura de la luz que tienen, la altura de la luz de una consagración, del estudio continuo de las Escrituras, del mensaje pro salud. Y quiero decirlo bien claro y enfáticamente, quienes estemos jugando con el mensaje pro salud, las consecuencias es ignorancia espiritual, decaimiento espiritual. ¿Y por qué? Porque cuando leemos la vida de Daniel, para poder enfrentar el tiempo que le venía a él y sus compañeros, que fueron 3, ¿cuál fue la clave que les ayudó a comprender los planes de Dios, a recibir revelaciones de Dios y a poder sobresalir entre aquellos de su tiempo? Se llama la dieta. Lo conocemos como el mensaje pro salud. Y hay que leerlo, hermanos. Parte de lo que involucra avanzar y esforzándonos con hacer que nuestra vida pueda alinearse con lo que leemos en las Escrituras. Dios quiera, y vamos a pedir que nos acompañen en oración, que el Señor pueda bendecir este estudio, que usted pueda tener la mente abierta y juntos podamos ir a la palabra profética para ver qué tiene que decirnos Dios con respecto a el conflicto israelí y Egipto. Aquellos que puedan, arrodillémonos, vamos a pedir la bendición de Dios. Oremos. Amantísimo Padre, aquí reunidos juntos en este centro de estudio profético, suplicamos la presencia de nuestro Dios, el Espíritu Santo. Suplicamos la presencia de los ángeles. Suplicamos la dirección y la iluminación divina en temas tan profundos como lo son los temas proféticos. Querido Dios, queremos entender su voluntad, queremos avanzar, queremos comprender la verdad para este tiempo y especialmente entender que lo que está ocurriendo en el Medio Oriente, lo que está ocurriendo en el Oriente cercano, allá, Señor, en Egipto, no es casualidad. Tiene un impacto mundial, tiene un impacto que involucra al pueblo de Dios, tiene una posición que es un faro en un tiempo tan incrédulo en que vivimos. Abra nuestra mente y nuestro corazón y que la verdad de esta hora pueda ser clara para cada estudiante. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Muy bien. Entonces, ya estando en estudio, haciendo un recuento breve de lo que hemos analizado en las últimas presentaciones con respecto a Egipto. Si usted ha estado atento a las noticias, usted se habrá dado cuenta de que Egipto ha ganado notariedad en lo que son las noticias. De vez en cuando surge un conflicto aquí y allá, como el que últimamente está ocurriendo con Siria. Pero sigue siendo pendiente esa situación y esas circunstancias que también están llamando la atención del mundo internacional. Ahora la pregunta es, ¿cuántos de nosotros de verdad le hemos dado atención a estos eventos en Egipto? Si recuerdan, en nuestra primera presentación, si quiere usted y es primera vez que nos acompaña a tomar notas, pues tome notas, porque usted debe de revisar y ver si estas cosas están escritas. Por eso Jesús dijo en Mateo 4:4, regla número 1 de la verdad profética es: escrito está. Y si está escrito, hermanos, pues hay que creerlo o investigarlo y ver si se sostiene con las Escrituras.
En el libro de Isaías capítulo 7, aprendimos en nuestra primera presentación, versículos 17, 18 y 19, que Dios silbó, o sea, llamó a Egipto y la involucra en las escenas finales. Recuerdan que en nuestra última presentación Dios utiliza el nombre de un insecto para identificar el papel de Egipto en el tiempo del fin. Me gustaría que si alguien allá vía internet o quieren mandarnos un texto, nos digan cuál fue el nombre de ese insecto que Dios le puso a Egipto proféticamente para identificar su trabajo. Y si no lo hacen, entonces aquí les comparto la cita. Isaías capítulo 7, versículos 17 al 19, encontramos que Dios le llama a Egipto mosca, una mosca. Leo: Jehová hará venir sobre ti y sobre tu pueblo y sobre la casa de tu pueblo días cuales nunca vinieron después desde el día que Efraín se apartó de Judá, es a saber, al rey de Asiria. Y acontecerá que aquel día silbará Jehová. Siempre que en la Biblia leemos en aquel día, siempre está hablando tiempo futuro. Y acontecerá en aquel día que Jehová silbará a la mosca, subrayen, a la mosca que está allá en el fin de los ríos, Egipto. Y a la abeja que está en la tierra de Egipto, y a la abeja que está en la tierra de Auria o Asiria. Acontecerá también, dice el versículo 19, que vendrán y se asentarán todos en los valles desiertos y en las cavernas de las piedras y en todos los zarzales y en todas las matas. Voy a dejarlo aquí porque vamos a regresar con un par de versículos que continúan, pero quiero que noten, si ustedes notan cuidadosamente Isaías capítulo 7, versos 14 y 15, van a encontrar de que en el 14 y 15 se hace la promesa de Emmanuel, un hijo, la venida de Jesús. O sea, que el versículo 14 y 15 del capítulo 7 es crucial porque cronológicamente hablando es después de que Cristo viene, o sea, en el tiempo de la era cristiana, que aparece el Egipto del versículo 17, 18 y 19. Pero en nuestro estudio anterior aprendimos que Egipto aparece como una mosca. ¿Por qué? Lo recalcamos una y otra vez y lo repetimos hoy. Porque una mosca, si ustedes notan, en cierto sentido es inofensiva, o sea, no hace mucho daño. De hecho, no hace daño. Pero cómo molesta, cómo enfadan las moscas. Y para el colmo, las moscas siempre están donde apesta, donde hay basura, donde hay suciedad. Usted analícelo, vaya y vea esa profecía. Luego aprendimos de que la revolución y las protestas del 2011 y del 2013, o mejor dicho, empezaron así en pequeño a finales del 2010, pero incrementó en el 2011 hasta hoy día, el 2013, que ha sido un revolujo, ese asunto de Egipto. Ponen y quitan gobiernos. Hemos aprendido que esta revolución en el cercano oriente, allá en el norte de África, allá en las tierras de Túnez, Libia, Egipto, están en profecía. Ese fue nuestro segundo estudio. Y estoy haciendo un recuento porque si usted no sigue las series, usted no va a entender el tema de hoy. El tema de hoy se llama el conflicto israelí en relación con Egipto. ¿Qué tiene que ver? ¿Cuáles van a ser los efectos y las consecuencias? Así que, si por primera vez nos escucha, pues escuche bien, abra su Biblia, subraye. Dice Isaías 19, versículo 1 al 2, donde proféticamente nos presenta estas revoluciones o estas protestas. Y es interesante que
ha sido lo que ha llamado la atención del mundo en los últimos años. Isaías 19, versículo 1 al 2 dice: profecía de Egipto. He aquí que el Señor Dios monta sobre una ligera nube y entrará en Egipto, y los ídolos de Egipto se moverán delante de él, y deslairáse o se entenebrecerá o se desmayará el corazón de los egipcios en medio de ellos. Yo sé que tal vez a usted le han dicho que todo esto que está ocurriendo es satánico, es del diablo. Y hermanos, Satanás no pudo hacer nada en contra de Job si Dios no le hubiese dado permiso. Eso quiere decir que, basado en este versículo y esta profecía de Isaías 19, noten que era una profecía de Dios contra Egipto, y noten que Dios mismo viene a dirigir esta problemática en Egipto. Ahora, ¿qué es lo que Dios iba a permitir en Egipto? Versículo 2, y aquí es donde entra la profecía sobre las revoluciones o las protestas que la conocen como la primavera árabe. Ustedes saben que la primavera es un nuevo comienzo, trae algo nuevo, un nuevo tiempo. Por eso le llaman la primavera árabe, porque se cree que toda esta ola de protestas que se llevaron a cabo, comenzando con Túnez, luego Egipto, Libia, Irán, Irak, Israel, Gaza, y así en muchos otros países como Brasil, China, Colombia, Venezuela. ¿Ustedes creen que fue casualidad? No. Noten lo que dice el versículo 2, hablando de Egipto. Y revolveré o permitiré que se revuelvan los egipcios contra egipcios, y cada uno peleará contra su hermano. Noten ahora cómo se extiende. Cada uno contra su prójimo, naciones vecinas, y luego ciudad contra ciudad. Y este problema de Egipto, dice la profecía, irá e incrementará reino contra reino. Ahora no me digan que esto no está en profecía, hermanos, porque Jesús mismo lo dijo. Jesús mismo lo dijo allá en Mateo 24, utilizó el mismo lenguaje. Mateo 24 dice en el versículo 6 al 8: y oiréis guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca. Subrayen: es menester que todo esto acontezca, pero entendamos, mas aún no es el fin. Se levantará nación contra nación, reino contra reino. En este día tuvimos un par de presentaciones, y en una de las presentaciones mencionábamos que viene un periodo llamado tiempo de angustia. Viene algo que es conocido como el tiempo de angustia de Jacob, que tiene que ver solo con la iglesia. Eso lo encontramos allá en el libro de Jeremías 30, versículos 6 y 7. Pero también aprendimos que hay un tiempo de angustia, un tiempo de dolor, un tiempo difícil, que es un periodo profetizado en el libro de Daniel capítulo 12, versículo 1. Ese tiempo de angustia, cual nunca se ha visto, de Daniel 12:1, es y tiene que ver con el mundo. Pero noten, hermanos, cómo inicia este tiempo de angustia, tanto el de Jacob, Jeremías 30, versículos 6 y 7, como también el tiempo de angustia de Daniel 12:1, que es el mismo tiempo terrible de tribulación de Apocalipsis 7:14. Noten que el verso 6 de Mateo 24 dice: oiréis guerras, rumores de guerras, etcétera, etcétera. Se levantará nación contra nación, reino contra reino, citando Isaías 19, 1 y 2. Esos eventos que estamos viendo y oyendo en el Medio Oriente, miren lo que provocan, versículo 8. Todas estas cosas. ¿Recuerdan lo que dije en la última presentación con respecto a la economía de Egipto en profecía? Mencionábamos
que aparte de los libros que Dios nos ha dado como libros de texto, la Biblia número 1, la naturaleza número 2 y las vicisitudes o las experiencias cotidianas que hay que analizarlas para aprender cómo Dios nos cuida, nos ama, nos dirige, hay un cuarto libro. Y ojalá ustedes me escriban, igual vía email o texto, o ahorita que estamos aquí vía internet. ¿Recuerdan cuál era ese cuarto libro que les dije que Dios también permite que hay que estudiar? Correcto, el libro de los eventos mundiales. Estos libros no se leen en la Biblia, por decirlo así. Son libros que hay que observar, hay que estar atentos a los eventos. Ahorita les leo por qué dije eso en el estudio anterior. Pero Mateo 24, versículo 8 dice, y todas estas cosas, hablando de estos eventos del versículo 6, 7 y 8, y todas estas cosas son principio de dolores, principio de angustias, principio de pesar, de un momento difícil. Así que si usted la está pasando bien, un trabajito cómodo, va a la iglesia, viene, de vez en cuando se toma ahí un juguito y el Señor ya viene, hermano, no sé en qué mundo vive usted, pero usted no está bien espiritualmente. Aquellos que están siguiendo los pasos de los eventos, aquellos que están ansiosos de que Cristo venga, están conscientes y observando estos eventos. Y por eso leíamos en el mismo capítulo 24 de Mateo, de que estos eventos que en el estudio explicábamos, un libro que hay que estudiar, Mateo 24, versículo 32 al 33 dice así: de la higuera aprended la parábola. Cuando la rama se extiende o se enternece y las hojas brotan, sabéis que el verano está cerca. ¿Y quién no sabe eso? O sea, porque si usted no lo sabe, apréndalo, que eso es lo que enseña, que el verano está cerca cuando la higuera empieza a brotar. Pero miren la lección que Cristo saca de esta higuera y de los eventos de Mateo 24, versículo 33. Subraye, apunte. Así también vosotros, cuando viereis estas cosas. No dice cuando leyeres estas cosas, no dice cuando escudriñares estas cosas, porque no está hablando de la Biblia, sino está hablando cuando los eventos que hemos leído se estén cumpliendo y los analicemos, los estudiemos y las viéramos o viéremos. ¿Qué dice? Y así también vosotros, cuando viereis todas estas cosas, sabed que está cercano, está a las puertas. Hermanos, de verdad quiero hacer conciencia de este punto. Vaya y analice las últimas noticias de los eventos mundiales. Últimas noticias que han ocurrido. Por ejemplo, algo que se sigue recalcando es el 9/11. Septiembre 11 acaba de pasar. Recordando esto, recordando el problema pasado, que hay que curar las heridas, bla, 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 bla. La seguridad del gobierno, el G20 se acaba de reunir allá en Rusia. ¿Saben lo que es el G20? Son todos los líderes del mundo, que son 20, los más fuertes en economía. Estos son eventos que hay que seguir porque ellos son los que empujan lo que nos va a llevar al cumplimiento de estos eventos. Así que hay que ponerle ojo. Pero también hemos visto de que estas revoluciones en el Medio Oriente, estos conflictos, estas protestas, no son casualidad y son eventos a observar, son eventos a seguirle los pasos, porque nos van a llegar o llevar a eventos de importancia, de eventos de salvación, eventos que he dicho una y otra vez son faros para el cristiano que va al cielo. Bien, regresando
a Isaías capítulo 19, entonces vimos, solo fuimos a Mateo 24, 6 al 8 para mostrar que el mismo lenguaje que usa Isaías 19, 2, de que estas revoluciones, estas protestas, por eso dice, y revolveré a egipcios contra egipcios, lo hemos visto como nunca antes. ¿Sabe cuáles son las frases, por ejemplo, de New York Times, Los Angeles Times, Florida Times y otros periódicos, tal vez como CNN, ABC, CBS y muchos otros noticieros? Hay frases como estas: revolución nunca vista en Egipto, economía o situación de Egipto nunca experimentado en la historia de Egipto. O sea, todas las frases tienen algo particular y es: nunca se había visto, nunca se había experimentado, por primera vez, etcétera, etcétera. O sea que si usted hace un recuento, personalmente aquí tengo mi folder donde traigo todas las notas que he ido recopilando últimamente, en el último mes, sobre Egipto. Y no le quiero mostrar el resto de folders que tengo en casa con esos documentos de otros años. Pero hay que ir analizando que lo que ha estado ocurriendo en Egipto no había ocurrido, hermanos. Bien, versículo 2 muestra que estas revoluciones y estos conflictos entre egipcios contra egipcios iba a involucrar a vecinos, iba a involucrar a sus prójimos, ciudad contra ciudad y finalmente reino contra reino. Por favor, busque el estudio que titulamos las protestas y revoluciones egipcias en profecía. El tercer punto que analizamos en profecía fue: ¿está el liderazgo, el gobierno de Egipto en profecía? Y aprendimos que sí, fue el tercer estudio. En ese estudio aprendimos que Dios profetizó que aunque Egipto ha estado buscando un mejor gobierno, bajaron y quitaron a Mubarak. Más tarde entra un presidente interino. Luego entra Morsi por la elección democrática por primera vez, si no me equivoco, con el 57% del voto popular. Pero un año después lo destronan, le dan un golpe de estado y lo quitan. Y en este momento hay un gobierno interino otra vez. Y según el pueblo sigue protestando porque espera tener un mejor gobierno en Egipto. Y aprendimos, hermanos, que todas estas revueltas, todos estos cambios de liderazgo en Egipto están afectando los intereses internacionales y mundiales. Pero bueno, mire lo que la profecía nos dijo. Isaías 19, versículo 4 dice: y entregaré, este es Dios hablando, y entregaré a Egipto en manos de un señor duro, un rey violento se enseñoreará de ellos, dice el Señor Jehová de los ejércitos. ¡Wow! ¿Qué le espera a Egipto? A Egipto le espera algo terrible en lo que es el liderazgo, en lo que es el presidente, en lo que es un congreso. No viene nada mejor, aunque todas estas revoluciones aparentemente son en la petición de un mejor gobierno. La profecía dice que no va a ser así. Analícelo y observe lo que está ocurriendo. Ese fue nuestro tercer estudio. Y el último estudio que tuvimos fue la economía egipcia en profecía. Aprendimos a las claras que hay un impacto mundial con lo que pasa con Egipto. Simbólicamente lo vimos en la profecía de Isaías 19, en el versículo 5 al 10. Leo, por ejemplo, lo que dice: y las aguas de la mar faltarán. Explicábamos que Egipto tiene el beneficio de dos mares. Tiene el beneficio del mar Mediterráneo y el mar Rojo.
Y con estos mares ellos conectan a otros países y estos países transportan por medio del mar Mediterráneo y el mar Rojo para llegar y atravesar a Europa y de Europa a nuestro continente americano lo que mueve al mundo. ¿Qué creen que es? El petróleo, el crudo. Dice aquí, miren el impacto. Y las aguas del mar faltarán. Algo grave va a pasar con las aguas que involucran a Egipto. Sigue diciendo, versículo 5. Y el río se agotará y se secará. Ya sea que tomemos esto como algo literal o simbólico, el punto es que allí solo hay un río. Y el río que corre, que se conocía hasta hace poco como el río más largo del mundo, con excepción a uno que están ahorita estudiando y casi declarándolo el más grande del mundo, que está allá en Sudamérica, hasta hoy se conocía que el río Nilo era el río más largo del mundo y es, hermanos, una de las fuentes más grandes para sostener la economía de Egipto, oigan bien, y del mundo. Si ese río literalmente se seca, que es profecía, o si simbólicamente es afectado y simbólicamente mostrará sus efectos, es un hecho. Bueno, vea nuestro estudio con respecto a la economía afectada y usted va a encontrar cómo el río Nilo tiene un papel extraordinario. Pero lo que también recalcamos es que en el río Nilo abrieron lo que se conoce como el canal Suez. Ahí está la clave. O sea, los mares, el río Nilo y el canal Suez son la vía de transporte del mundo del Medio Oriente hacia Europa y hacia Estados Unidos. Pero miren lo que dice aquí. El verso 6. Y alejaránse los ríos, se agotarán y secarán, las corrientes de los fosos, la caña y el carrizo serán cortados. O sea que va a venir un efecto grande con los problemas en Egipto. Si usted sigue leyendo va a encontrar que aún la agricultura, que aprendimos, una de las fuentes grandes de la economía de Egipto y que también exporta al mundo, dice el versículo 7, las verduras de junto al río, de junto a la ribera del río, toda la sementera, que son los granos del río, se secarán, se perderán y no serán. Wow. Sería interesante de que podamos nosotros entender lo que Dios está profetizando y ya lo vimos. También, por último, quiero recalcar aquí que en el versículo 8, 9 y 10, si usted lee cuidadosamente en el versículo 8, le llama los pescadores. Dice, se entristecerán. En el versículo 10 dice que todos aquellos que echaron sus redes también se entristecerán porque ya no podrán coleccionar. Interesantemente, en nuestro estudio anterior explicamos de que los inversionistas, grandes potencias del mundo que han invertido a través de Egipto y su economía, también dice que iban a perder y a fracasar. Así que en breve y en conclusión de este breve repaso, estamos diciendo que no hay ni un solo evento que está ocurriendo en el Medio Oriente que no haya sido profetizado, especialmente en el área de Egipto. Muy bien, entrando entonces al tema, la pregunta es, ¿dónde está en profecía el conflicto israelí y Egipto? ¿Qué tiene que ver Egipto con el conflicto israelí? Yo no sé si ustedes están familiarizados con esto, pero déjenme brevemente decirles que el conflicto israelí y palestino con el mundo árabe es
criminal. Es crucial, es imperativo entenderlo. Debe de saber que no fue sino hasta 1960 o 50 y algo, pero ya llegando a 1960 en adelante, de que pudo proponerse un tratado de paz con el Medio Oriente entre los judíos y las naciones árabes, especialmente los palestinos. Y la clave para empezar este proceso de paz allí en el Medio Oriente, ¿quién creen ustedes que fue? Egipto. Egipto. Así que la pregunta es, ¿qué profetiza Dios de que va a pasar con Egipto y la nación judía, con el país israelita? ¿Va a mejorar? Hace poco estaban proponiendo paz. O sea, ¿cuántas veces no han propuesto paz? Y sin embargo, en vez de traer paz, las cosas se complican y los problemas se multiplican. Entonces, veamos lo que Dios dice y les voy a leer directamente la profecía de hoy con respecto a este evento. Dice el libro de Isaías capítulo 19, número 1. Noten lo que dice con respecto a los que rodean a Egipto. Y quiero recalcar, hermanos, que lo que rodea a Egipto es un horno, es una dinamita, es una bomba de tiempo, y realmente solo es asunto de tiempo para que explote. Miren lo que dice la profecía, y entramos al punto de hoy. Isaías 19 dice en el versículo 11 al 13: ciertamente, dice Dios, son necios los príncipes de Zoán. Estos no son más que líderes que rodean a Egipto. Ciertamente son necios los príncipes, líderes de Zoán. 1, 2. El consejo de los prudentes, consejeros de Faraón, que es Egipto, vuelvo a leer. El consejo de los prudentes consejeros, supuestamente de Faraón, se ha desvanecido. O sea que Dios está diciendo, hermanos, que todo lo que está aconsejando a Egipto hacia su futuro, la profecía dice que se ha desvanecido. Así que no importa ni quién sea el presidente interino, el primer ministro interino, el gobernante interino, el Congreso interino, Dios ya dijo que Egipto va hacia lo peor, no hacia lo mejor. Por eso el versículo 11 dice: el consejo de los prudentes consejeros de Faraón, Egipto, se ha desvanecido. ¿Cómo diréis a Faraón: yo soy hijo de los sabios e hijo de los reyes antiguos? En otras palabras, la Biblia dice: ¿quién puede venir y decir, mira, yo sí te puedo aconsejar, yo sí sé lo que podrías hacer para mejorar tu situación? Cuando Dios dice que se ha desvanecido su consejo, va a fracasar. Versículo 12, sigue haciendo Dios preguntas: ¿dónde están ahora aquellos tus prudentes? Así que lo que está diciendo aquí es que todos aquellos que han contribuido como Naciones Unidas, consejeros de las naciones, como Estados Unidos, fuerte aliado de Egipto, Inglaterra, Francia, Alemania, España, básicamente los aliados, los consejeros. Miren lo que dice, tanto desde el punto de vista congresista como del punto de vista de consejeros, líderes que le rodean. Dice el versículo 12: ¿dónde están ahora aquellos tus prudentes
Digan ahora, o hágante saber qué es lo que Jehová de los ejércitos ha determinado sobre Egipto. El otro día estaban criticando al presidente Obama porque el hombre se ve que no sabe qué hacer con Egipto. Ahorita ustedes lo ven, el hombre está... Ustedes el otro día sacaron una foto, New York Times Magazine o la revista de New York Times, y en la portada pusieron a Obama en una foto así bien lejos. O sea, usted ve la primera portada y ve a Obama bien lejos. Y dice, un hombre caminando solo en el mundo. Y lógico que adentro explican que el hombre está confuso. Y sus hechos se ven, que vamos a hacer esto y luego que no. Que vamos a hacer lo otro y luego que no. Primero fue y promovió paz, luego exaltó la revolución egipcia. Yo no sé si ustedes recuerdan, él estuvo en Egipto y exaltó la revolución egipcia. Él dijo, un nuevo amanecer ha llegado, la primavera nos promete un nuevo futuro. Y noten los desastres en que está Egipto. Y todos, hermanos, los críticos, aquellos que analizan la política mundial, realmente ellos dicen que quien dio la espalda a Egipto desde el principio fue este país. Porque por 30 años Estados Unidos había podido trabajar con el Medio Oriente a través de Egipto, porque Egipto era el eje de traer paz o regular los conflictos en el Medio Oriente. Como dicen por ahí, Mubarak dicen que estaba medio loco, pero lo suficientemente sensato de tener a todos en su lugar. Pero estos nuevos líderes que han entrado al gobierno de Egipto, no se sabe si están locos, sensatos, no se sabe qué tienen, porque no logran nada en Egipto. Y sus consejeros, dice el Señor, han fracasado. Entonces Dios les pregunta a ellos, ustedes que han estado aconsejando, dice, díganos ahora, háganos saber qué es, estoy leyendo Isaías 19, versículo 12, qué es lo que Jehová de los ejércitos ha determinado sobre Egipto. Quiere decir que los grandes del mundo, los grandes líderes, los grandes consejeros, tanto políticos en economía, como también en lo que podría ser Egipto para salir de su problema, Dios dice, díganos, ¿saben ustedes lo que Dios ha dicho que va a ocurrir con Egipto? Y por lógica es que no saben. Versículo 13. Hanse desvanecido los líderes, los príncipes de Zoán. Se han engañado los príncipes, los líderes de Nof. Engañaron a Egipto las esquinas de sus familias. Hermanos, yo no sé si ustedes saben de política y la verdad yo no sé. Solo les voy a decir lo poquito que he tratado de comprender para poder no ser una persona que pues no tenga la suficiente información para poder hablar de estos temas. Así que he leído un poquito por ahí. Pero noten que este versículo dice que han caído los líderes que le aconsejaban. Uno, los líderes de Nof han sido engañados. Pero lo que más me impacta en esta profecía es que dice, engañaron a Egipto las esquinas de sus familias. La política de Egipto está tan confusa que, por ejemplo, Mubarak era con la índole democrática. Él sostenía la religión musulmana de una manera bien consistente, pero era un democrático con el mundo internacional. Y él entró básicamente como han entrado muchos dictadores. Los ponen en el puesto. Y se mantuvo casi por 30 años. Pero Morsi, que fue el último presidente que duró un año, él, noten que es tan confusa la política de Egipto, que él no era de la índole democrática o de un partido con esa ideología, sino él es de los radicales más grandes de los musulmanes. Tanto que su partido se conoce como la Hermandad Musulmana.
Y cuando él es llevado al puesto, él empieza a hacer reformas grandes en beneficio de esas ideas radicales. La política va de pique, la economía la empeora él y finalmente le dan golpe de estado. Pero esto es lo que quiero demostrar, que hay un problema grave con la política. Con el que actuaba firme en lo que es toda la religión musulmana y que apoyaba, tenía el apoyo grande de sus compañeros y naciones árabes, lo quitaron y él mantenía en cierto sentido la paz, el orden. Ahora entran a uno tan radical como Morsi, con una ideología tan fuerte como es la hermandad musulmana, pero noten que este entra por el lado de la democracia. O sea, estos radicales musulmanes usaron el medio democrático para entrar al gobierno, pero en el gobierno no actuaron como democráticos. ¿Y a dónde llegó al país? En este momento todos están sugiriendo que Egipto tiene que cambiar de política. De otra manera no cambia de rumbo. ¿Podrán llegar o volver a la condición de Mubarak? ¿Volverán a la situación de Morsi? La Biblia dice que algo peor viene, leíamos. Pero lamentablemente dice que engañaron a Egipto las esquinas de sus familias. Quiere decir que aún en donde Egipto ha puesto sus esperanzas con estas potencias alrededor de él, dice que aún estos consejos han servido para engañar a Egipto. O sea, hermanos, yo no sé si ustedes quieren creer o no lo que aquí dice, pero déjenme leerles algo. Testimonios para los ministros. ¿Por qué estas profecías hay que estudiarlas y ver si son o no aplicables para nuestro tiempo? Mire lo que dice Testimonios para los ministros, página 112. Por favor, tome nota, apunte. Que no le digan, que no le cuenten. Asegúrese que está escrito. Dice Testimonios para ministros 112, libro rojo o antiguo. Y dice así: se necesita un estudio mucho más detenido de la palabra de Dios. Quiere decir que no nos estamos deteniendo a estudiar la palabra de Dios. Estamos leyendo la palabra de Dios, pero no la estamos estudiando. Especialmente Daniel y el Apocalipsis deben recibir atención como nunca antes en la historia de nuestra obra. Entonces, ¿quién de nosotros no sabe que hay que estudiar Daniel y Apocalipsis? Pero miren esta otra cita: los libros de Daniel y de Apocalipsis deben ser estudiados, así como las otras profecías. Repito, así como las otras profecías del Antiguo y del Nuevo Testamento. Haya luz, sí, haya luz en nuestras moradas. Necesitamos orar por esto. Queridos hermanos, si usted solamente es estudiante, que es la posición nominal de Daniel y Apocalipsis, créame que usted no entiende nada de lo que estamos hablando. Y tal vez hasta dolor de cabeza ya le dio. Pues agarre un vaso con agua y tratemos de digerir estas cosas, porque están escritos en profecía. La inspiración dice que hay que estudiar, aparte de Daniel y Apocalipsis, las otras profecías de Daniel, perdón, las otras profecías del Antiguo Testamento, como las que estamos leyendo en Isaías, y del Nuevo Testamento. Pero además de eso, necesitamos un estudio más detenido de la palabra de Dios. Miren esta otra cita. Mensajes selectos, tomo 3. Vamos a ver aquí. Vamos a ver. Mensajes selectos, tomo 3, página 386, dice así: cada uno de los profetas antiguos, ¿cuántos? Cada uno de los profetas antiguos habló menos para su propio tiempo
que para el nuestro, de manera que sus profecías, plural, de manera que sus profecías son válidas para nosotros. Así que si usted tal vez está oyendo esto por primera vez y usted dice, ¿qué está hablando esta persona? Estoy hablando de profecía. Y basado en el espíritu de profecía dice que todos los profetas, cada uno de ellos habló más para nuestro tiempo que para el de ellos. Y noten las citas que usa la sierva de Dios para confirmar este hecho. 1 Corintios 10:11 dice, estas cosas acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 12 dice, Primera de Pedro capítulo 1 versículo 12 dice, a esto se les reveló, hablando de los profetas, que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas, subrayen, que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Y a mí me impacta lo que dice Pedro. Cosas, o sea, lo que los profetas escribieron para nuestro tiempo, cosas en las cuales anhelan mirar o entender los ángeles. Queridos hermanos, esto quiere decir que hay cosas, si no es que la mayoría, que los ángeles quisieran entender, pero no pueden entender porque no es dado a ellos entender lo que a nosotros nos es dado entender. ¿No es eso un privilegio? ¿No es eso una gran bendición? Así que le pregunto, a manera de reflexión, ¿cuándo fue la última vez que mínimo usted haya ido y estudiado el libro de Daniel? ¿Qué me dice del Apocalipsis? Y no le voy a preguntar del libro de Miqueas, el libro de Jonás, el libro de Sofonías, el libro de Ezequiel, porque eso da dolor de cabeza, hermanos, para los que no estudian. Y muchos les encanta leer los salmos, pero también en los salmos hay profecías. Así que son cosas que tenemos que analizar y reconsiderar. Entonces, regresando a Isaías 19, si bien es cierto, hermanos, que el consejo cae en el versículo 11, los consejeros de Egipto, si bien es cierto que en Isaías 19, versículo 12, Dios cuestiona a los grandes líderes y consejeros y Dios dice, díganme, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué es lo que Dios ha determinado hacer con Egipto? Si bien es cierto que Egipto ha sido engañado, no solo por sus consejeros, sino aún por aquellos familiares. Ahora, hermanos, esto no es difícil. Si Egipto es una nación árabe, ¿quiénes son los familiares de Egipto? Las naciones árabes. Jordania, allá en Irán, Irak, Gaza, los palestinos, Siria, Turquía, etcétera, etcétera. Dice que aún los familiares, la Biblia dice, engañaron a Egipto las esquinas de sus familias. O sea que aún los cercanos a Egipto le han engañado. Sus consejeros, tanto internos como externos, le han engañado. ¿Y saben por qué le están engañando? Porque la mayoría está diciendo que las cosas en Egipto van a mejorar. Pero la palabra de Dios dice que no va a mejorar. Muy bien. Capítulo 19, versículo 14. Estamos llegando ya al punto donde vamos a ver si el tratado de paz que Egipto ha tendido hacia Israel o los judíos va a continuar en la línea que lleva con el conflicto que tiene. Isaías 19, versículo 14 dice la palabra de Dios: Jehová mezcló espíritu de vaído en medio de él. ¿Saben ustedes lo que es un vaído? Es alguien que anda como un borracho, alguien que se le va, o sea, por un momento como que se va a caer. ¿Quién lo hizo?
Jehová, Dios, nuestro Padre Celestial, que tiene el control de todas las cosas. Porque si usted me dice que Dios no permite estas cosas, entonces usted tiene que estudiar el estudio del diluvio. Porque el diluvio no lo trajo el diablo, el diluvio lo trajo Dios. Y mis hermanos, las catástrofes que logró el diluvio hasta hoy se siguen contando. Así que dice Isaías 19, versículo 14, Jehová, Dios, mezcló espíritu de vaído en medio de él. Este vaído hicieron errar a Egipto en toda su obra. Hermanos, cuando una persona no está bien de la mente, cuando una persona está afectado por alguna droga o está enfermo y no puede razonar bien, ¿qué tipo de decisiones toma? Proféticamente hablando, Egipto está enferma o enfermo. Egipto está mareado. Egipto no está tomando buenas decisiones y Dios dice que Egipto está y va a errar en sus decisiones. Entonces pregunto, si Egipto es la potencia que ha mantenido el balance en el Medio Oriente entre los radicales árabes y palestinos contra Israel, los judíos, si ha tomado malas decisiones, ¿en qué va a terminar entonces el tratado de paz entre Israel y los egipcios, o entre Israel y el mundo árabe, entre el mundo palestino? Es de lógica decir que si han habido malas decisiones, van a haber graves y malas consecuencias. Dice el versículo 14, Jehová mezcló espíritu de vaído en medio de él, e hicieron errar a Egipto en toda su obra. ¿Cómo? Como desatina el borracho en su vómito. ¿No le suena esto como la mosca donde hay basura? Otra manera de decir la mosca donde hay suciedad, que es Egipto, donde hay problemas, donde hay estas cosas, la otra manera de decirlo es un borracho desatinado en su vómito. Imagínense un borracho, acaba de vomitar, ¿verdad? Y luego se lo encuentra y dice, oye, qué rico está este plato de comida. Algo así le está pasando a Egipto, hermanos. Si ustedes no me creen, crean la palabra de Dios. Y si no creen a la palabra de Dios, por favor, por lo menos crean las noticias. Lean los eventos que están ocurriendo con este país. Muy bien. Vamos. Versículo 15 dice: el Señor entonces profetiza, y no aprovechará a Egipto, cosa que haga la cabeza o la cola, el ramo o el junco. Si la cabeza hace algo, no le va a beneficiar a Egipto. Si la cola hace algo, no le va a beneficiar a Egipto. Si la rama hace algo, no le va a beneficiar a Egipto. Si el junco hace algo, no le va a beneficiar a Egipto. Hermanos, lo bueno es que este es un tema espiritual, porque si no usara una frase muy común, Egipto de verdad, para que no suene tan feo, Egipto está mal, hermano. Dice que ni la cabeza ni la cola, lo que haga le va a ayudar, ni el junco ni la rama. ¿Saben que últimamente estaba analizando esto y yo digo, Señor, de verdad yo soy el que estoy ya medio también un poquito aquí vaído, medio borracho, por decirlo así? Yo soy el único que estoy viendo esto, porque yo no oigo un Gambetta hablando de esto, no oigo un Bor hablando de esto. Usted no oye a un Dutch Bachelor hablando de esto. Pero esto está en la Biblia. Dígame de los grandes teólogos que tenemos en el campo y en el mundo adventista, ¿quiénes de ellos están hablando de estas cosas? Apenas que hablan del 9/11 con lo de las torres
gemelas. Y eso porque alguien les recordó que la hermana White dijo algo. Pero que hablen estas cosas, hermanos. Verdades tan claras, tan contundentes, tan contundentes, tan precisas. ¿Qué le está pasando a nuestros líderes? No crean ustedes que Dios no tenía que hacer, que se puso a dictarle a Isaías. Dice, mira, ¿sabes qué? Ahí me queda una página en blanco, hombre, llénala de cosas contra Egipto. Es que de verdad, hermano, yo sé que esto suena irónico y lo estoy haciendo con ironía, porque la verdad me pregunto, ¿dónde está el pueblo de Dios? ¿Cuándo el pueblo de Dios saldrá de la rutina? ¿Cuándo el pueblo de Dios de verdad despertará, se sacudirá la cabeza y dirá, Señor, ¿qué nos ha estado pasando? Tanta luz cumpliéndose enfrente de nosotros y no le hemos puesto atención. Lamentablemente el versículo 15 es claro, lo entienda o no lo entienda, el Señor dice que nada de lo que haga Egipto le va a aprovechar. Quiere decir que si Egipto busca ayuda de Estados Unidos, no le va a salir bien. Si Egipto busca ayuda de los terroristas o de la gente más marginada en su país, no le va a salir bien. Si busca ayuda de los palestinos, no le va a salir bien. Y si busca ayuda de los judíos o quien esté a su lado para aconsejarle o ayudarle, dice que no le aprovechará. Y noten que está en tiempo futuro. Que Dios nos ayude, hermanos. Versículo 16. Antes de leer el 16, algunos dicen, bueno, ¿y solo Isaías habló de Egipto? No, hay otro profeta. Vamos al libro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 30. Versículo 1 y 2. Aquellos que tienen subtítulos, el subtítulo en mi Biblia dice, Dios contra Egipto. Dice así, hermanos. Y fue a mi palabra de Jehová diciendo, Hijo del hombre, profetiza y di, así ha dicho el Señor Jehová, aullad, ay del día, porque cerca está el día del Señor, día de nublado, día de tinieblas contra las naciones será, y vendrá espada. Otras versiones dice, y vendrá guerra, ¿a quién? A Egipto, y habrá miedo. ¿En dónde? En Etiopía, que es África. Hermanos, ya no quiero seguir leyendo porque puras profecías grandes. Miren el versículo 8. Quien sigue diciendo que esto lo está haciendo el diablo, de verdad no lee su Biblia. Y sabrán que yo soy Jehová cuando pusiere fuego, ¿a quién? A Egipto, y fueren quebrantados todos sus ayudadores. Número 1, dicen por ahí. El número 1 es Estados Unidos. Y allá siga usted la lista. Hermanos, tremendo lo que Dios dice. Muy bien, regresaremos aquí, pero vamos a ir ahora al libro de Isaías, ya para ir concluyendo nuestro tema. El punto es este, hermanos, que el conflicto israelí con la situación de Egipto no va a crear paz ni seguridad, sino destrucción. Y lo peor es que mientras dependan en el tratado de paz que ha hecho Israel con Egipto, o los judíos con Egipto, Egipto con los judíos, esto sencillamente quiere decir que mientras eso se mantenga, Egipto es representante de todas las naciones árabes que involucran el odio contra los judíos. Y cuando hablamos de judíos o Israel, estamos hablando de Estados Unidos y todos sus aliados que apoyan. Pero miren lo que la profecía dice. Si ya vimos que Dios profetizó el conflicto y las revoluciones y las protestas, ya vimos de que Dios va a traer confusión en Egipto, ya vimos de que Dios va a permitir que uno peor que los que han gobernado venga al gobierno, ya vimos que la economía de Egipto va a ser afectada, ya vimos que sus consejeros han tropezado y Dios mismo les dice, díganme qué es lo que yo me estoy proponiendo.
Ahora miren lo que Dios dice que va a ocurrir. Isaías 19, versículo 16. En aquel día, cuando anden como borrachos, Egipto, en aquel día serán los egipcios como mujeres. Es que la verdad, hermanos, cuando yo leo, de verdad yo me pregunto ¿qué estaba pensando Dios? Es que yo no he encontrado tanto simbolismo para representar a Egipto en un desastre. Le llama una mosca, le llama un pueblo engañado, le llama un pueblo mezclado con un espíritu devaído, verso 14, le llama un borracho en su propio vómito. Y ahora en el 16, para el colmo de los colmos, dice que está actuando como mujeres. Yo no creo que quieran que entremos ahí, ¿verdad? Cada quien llega a sus conclusiones. En aquel día serán los egipcios como mujeres. ¿Por qué? Porque se asombrarán y temerán a la presencia de la mano alta de Jehová de los ejércitos, que Él ha de levantar sobre ellos. Lo que viene es terrible, pero de parte de Dios. Borracho, vómito, mosca, engañado, mujer. Terrible. Conclusión. Versículo 17. Ya vimos que Egipto todo lo que ocurre con Egipto está impactando a la nación, a sus naciones vecinas y al mundo internacional. Pueden ver nuestros otros temas y ahí lo van a confirmar. Pero miren ahora el versículo 17, que en lo personal es el versículo crucial y profético de lo que profetiza que va a ocurrir con el conflicto israelí y palestinos y árabes. Egipto. Hermanos, abran sus Biblias, agarren un marcador, apunten. Inmediatamente en cuanto terminemos ese estudio, váyase a YouTube, váyase a Google, váyase a las noticias y vea si esto se está cumpliendo. Dice: y la tierra de Judá. Ahora usted tiene que saber ya historia bíblica para entender que estamos hablando de Palestina. Estamos hablando de la Tierra Santa. Estamos hablando de los judíos. Estamos hablando de los que modernamente son conocidos como los israelíes. Y dice así: y la tierra de Judá será de espanto ¿a quién? A Egipto. Esto solo quiere decir que lo que hayan pactado con Judá, con judíos, con Israel, con Palestina, para prevenir la guerra, para prevenir un conflicto entre ellos, todo esto va a caerse y en algún momento cercano, vuelvo a repetir, mi nombre es Miguel Martín, en un momento cercano, según la profecía, algo grave va a ocurrir, que los judíos, los israelitas, van a espantar ¿a quién? A Egipto. Si no me cree, quédese esperando las noticias, que pronto lo va a oír. Las cosas se están poniendo calientes. Mire, aquí quiero compartirle un par de informes. Quiero leerles aquí en este periódico. Se titula El Nacional y este fue del domingo 11 de agosto de 2013. Quiero leerles esta parte. Dice así: el caso de Egipto, dicen los observadores, es particularmente trágico. No dice que es trágico, ¿qué dice? Particularmente trágico. Eso no es. Lo dice la Biblia, lo dicen las noticias. Mire lo que dice aquí, para darle un poquito de información con respecto a un tratado de paz que han hecho.
se titula Acuerdos de Camp David, ¿ok? Se titula, ustedes lo pueden encontrar en el internet, y se encuentra bajo conflicto árabe-israelí. Y miren lo que comentan aquí. Dice así. Esto lo pueden encontrar también en bbc.co.uk. Mundo Noticias, Egipto. Dice: la inquietud generada por la actual crisis política en Egipto tiene altas implicaciones para los mercados globales, que han experimentado una caída del precio de las acciones y el mayor ascenso en 2 años del precio del petróleo. Al margen de las repercusiones políticas, la preocupación de que impere el caos en la más populosa de las naciones árabes, con 84,5 millones de habitantes, podría afectar aún más profundamente la confianza del mundo empresarial. Lo mismo a nivel regional que internacional, como comentó la BBC el analista en temas de Medio Oriente, Roger Hardy. Muy bien, siguen comentando. Y dice lo siguiente. Esto lo encuentran en lostiempos.com. La prueba de paz de Egipto e Israel. Washington. Los ataques con cohetes que un grupo islamista militante recientemente disparó desde el Sinaí egipcio a la ciudad israelí de Eilat sirvieron como un recordatorio más de cuán delicadas siguen siendo las relaciones bilaterales 2 años después de la revolución de Egipto. ¿Cómo sigue siendo la relación? Delicadas. La actividad terrorista fácilmente podría causar una crisis en la frontera y hasta llevar a provocar una confrontación no deseada que amenazaría el tratado de paz que normalizó las relaciones bilaterales en 1979. Solo un ataque podría poner todo este tratado en los suelos. Para evitar un desenlace de ese tipo, Israel y Egipto deben emprender una acción convincente ahora mismo para defender el tratado. Preservar la paz es algo que beneficia a ambos países. El ataque de un puesto fronterizo del ejército egipcio en el Sinaí el verano pasado, en el que militantes armados mataron a 16 soldados, demostró que el terrorismo amenaza a Egipto tanto como a Israel. El pasado mes de noviembre, cuando estallaron las hostilidades en Gaza, el presidente egipcio Mohamed Morsi intercedió en una rápida resolución, ofreciendo incluso una garantía para el cese del fuego con Hamas, el partido del gobernante en Gaza. Morsi, en consecuencia, volvió a comprometer implícitamente a Egipto a defender la paz en la frontera y desempeñar un papel constructivo en el conflicto palestino-israelí. Esto estimuló la confianza en Israel de que la hermandad musulmana, el partido gobernante de Egipto pasado, ratificaría el Tratado de Paz de 1979. Pero Morsi no respaldó explícitamente la paz con Israel y ha evitado un compromiso directo con los líderes israelíes. Usted dirá, espero que no se me haya dormido, porque si a estas alturas se me ha dormido, entonces a usted no le gustan estos temas, o comió mucho tal vez. Bueno, lo que esto acaba de decir, hermanos, es crucial. Morsi
apoyó y continuó con tratado de paz con el gobierno de Gaza, que básicamente son el grupo terrorista Hamas o Hamas. Pero cuando llegó al punto de tratar y proteger y asegurar la paz con Israel, le vuelvo a leer, pero Morsi no respaldó explícitamente la paz con Israel y ha evitado un compromiso directo con los líderes israelíes. ¿Qué quiere decir eso? Conflicto, problemas, y el tratado de paz tiene un problema grave. Estoy leyendo este documento, lostiempos.com, sigue diciendo aquí: los líderes egipcios e israelíes deben reconocer que la lucha actual por asegurar la península del Sinaí, que el tratado estableció como una zona desmilitarizada, está poniendo a prueba la paz a diario. Israel hasta el momento ha tolerado actividad militar y despliegues de fuerzas de fuego que Egipto técnicamente viola el tratado bilateral, aprobándolas retroactivamente con la esperanza de que Egipto colabore más para proteger la frontera y tome medidas energéticas contra el contrabando de armas de Gaza o a Gaza. Pero Israel tiene poca confianza en que los despliegues mejoren su seguridad, y los líderes israelíes están cada vez más ansiosos por la movilización de fuerzas sin aviso del ejército egipcio. En Egipto resulta aún más claro que el tratado está bajo amenaza. La hermandad musulmana hace rato que ha perdido un referéndum sobre el tratado, ya que ve las restricciones a las fuerzas egipcias en el Sinaí como una afrenta a la soberanía nacional. Los hermanos musulmanes, o mejor dicho, los hermanos condenaron la participación de Morsi en la resolución de la crisis de Gaza el año pasado y consideran que lo que hizo fue doblegarse ante Israel. En breve, hermanos, lo que todo esto está diciendo es que nada está estable y el tratado de paz cuenta con desboronarse. Ahora, ¿qué dice la profecía? Acabamos de leer aquí en el libro de Isaías, capítulo 19, versículo 17, en conexión a los eventos de estas profecías, dice que Egipto y la tierra de Judá, o sea, Israel, los judíos, la tierra de Palestina, será de espanto a Egipto. O sea que con estos temores que tiene Israel contra esta falta de compromiso de parte de Egipto para mantener la paz en esa región, Israel se preocupa y empieza también a movilizarse. Hermanos, con estas amenazas de Siria, de bombardear a Israel, Irán ha dicho que para que haya paz en el Medio Oriente tiene que desaparecer Israel. ¿Qué me dicen del cambio político en Turquía? ¿Qué me dicen de los continuos bombardeos de Gaza? Gracias a lo que permite Egipto, mientras aparenta proteger el tratado de paz, ¿va a lograrse? La Biblia profetiza que no, y que Israel va a espantar a Egipto. En este momento no les puedo decir específicamente qué simboliza este espanto, pero algo grave va a ocurrir, porque Israel, en su desesperación de protegerse, es probable que para que se cumpla la profecía haga algo que no solo va a espantar a Egipto, va a espantar al mundo. Pregunta es, ¿y esto qué tiene que ver con nuestra salvación? ¿Y esto en qué nos ayuda a nosotros? ¿Se recuerdan ustedes, hermanos, que cuando el Señor estaba por liberar a su pueblo de Egipto, el Señor empezó a tratar con Egipto con eventos sobrenaturales?
Yo lo que les puedo decir, hermanos, es que un día grande se apresura para el pueblo. Y estos señalamientos y estos eventos mundiales en relación a Egipto y el campo israelí no son casualidades. Son faros, son voces, son señalamientos que dicen a voz en cuello que Dios desea liberar a su pueblo, al pueblo fiel, al remanente que guarda sus mandamientos, pero lamentablemente no estamos a la altura de poder iniciar esa liberación. O sea, en otras palabras, Dios quiere sellar a su pueblo, pero nosotros no estamos listos. Si estos eventos no dicen eso, ¿qué dicen? Antiguamente, cuando Dios quiso tratar un asunto con Abraham, ¿a dónde le permitió ir? Un evento grande, a Egipto. ¿Qué pasó con Isaac? Egipto. ¿Qué pasó con Cristo Jesús? En un evento que tenía que ver con la salvación de Cristo, ¿a quién involucró? A Egipto. Cuando Dios quiso salvar al mundo, ¿a quién levantó? A José en Egipto. Cuando Dios quiso llamar la atención del mundo en aquel entonces, ¿a quién llegó al cerebro, le dio sueños? Al líder de Egipto. Así que no me digan que esto no puede ser bíblico y que Dios no está amonestándonos de eventos grandes tanto para bien como para mal. En conclusión, aquí en este documento termina diciendo lo siguiente: de la misma manera, la participación de Estados Unidos en las negociaciones beneficiaría a todas partes. El proceso le ofrecería al ejército egipcio la oportunidad de interactuar con Estados Unidos, lo que lo ayudaría a apuntalar su reclamo de ayuda en un contexto difícil. Es más, Estados Unidos podría establecer términos claros y limitados para las conversaciones y ofrecer una garantía de que el resultado no afecte los intereses nucleares de Israel, mitigando así los temores de las autoridades israelíes de que abrir a revisión el anexo militar del tratado pondría en cuestionamiento el resto de los términos. Finalmente, un papel exitoso a la hora de fortalecer las relaciones entre Israel y Egipto podría hacer avanzar las iniciativas diplomáticas del secretario de Estado norteamericano John Kerry en Oriente Medio. En una región tan volátil como Medio Oriente, ningún país, yo quiero que capten esto, hermanos, para cerrar, ningún país puede darse el lujo de dar por sentado la paz. Pero al renovar su tratado bilateral ahora, Egipto e Israel maximizarían sus posibilidades de prolongar un acuerdo que ha evitado que se enfrentaran durante más de 3 décadas. O sea que lo que está diciendo aquí, si no entendió, voy a decírselo en palabras laicas. Que lo que Egipto ha contribuido con Israel y ese territorio del mundo para evitar una guerra en los últimos 30 años, las últimas 3 décadas, está en juego con la crisis de Egipto hoy, 2013. Básicamente, ¿para qué? Porque el Señor dice en Isaías 19, versículo 17, y la tierra de Judá será de espanto a Egipto. Todo hombre que de ella se acordare se asombrará por causa del consejo que Jehová de los ejércitos acordó sobre aquel. Esto quiere decir que el que ya decretó que esto ocurra es Dios y nada lo va a detener. Mis hermanos, este fue su estudio de profecía. Este fue el tema, el conflicto israelí en relación con Egipto. No va a mejorar. Proféticamente va a empeorar. Y algo que dije claramente en este momento, no puedo decir qué es, algo va a ocurrir
que los judíos, la nación israelí, va a hacer, que va a espantar no solo a Egipto, sino a todo el mundo. La pregunta es, ¿será que esto nos va a llevar a una tercera guerra mundial? ¿A qué nos va a llevar todo esto? Yo les preguntaba la vez pasada y les decía, hermanos, ¿ustedes saben cómo es que se está promoviendo el nuevo orden mundial? La marca de la bestia, la ley dominical. ¿Por qué este cambio de economía? ¿Por qué este cambio de gobiernos? ¿Por qué este cambio de políticas? ¿Creen ustedes que fue casualidad que muriera Chávez? ¿O lo hayan quitado del camino? Porque esto está entredicho, todavía se está discutiendo el tema. ¿Creen ustedes que fue casualidad la muerte de aquel líder palestino quien empezó a promover la paz en el Medio Oriente? ¿Creen ustedes que es casualidad la caída de Saddam Hussein y otros líderes como Gaddafi? ¿Creen ustedes que fue casualidad la caída del líder de Túnez? ¿Creen ustedes que fue casualidad la caída de dos grandes líderes ya de Egipto, Mubarak y Morsi? Si usted cree que es casualidad, que el Señor le ayude, porque ya no puedo más que decirle, trate de leer su Biblia. Hermanos, ha sido un placer, gracias por acompañarnos. Aquellos que nos están viendo vía internet, gracias por haber estado con nosotros. Compartan estos estudios, compartan nuestra página, compartan estas verdades. Ha sido un placer, que el Señor me los bendiga y nos vamos a despedir con una oración. Los que puedan, por favor, acompáñenos. Oremos. Amantísimo Padre, gracias, muchas gracias por enviar a tus profetas. Gracias, Señor, por lo que el profeta Isaías en el capítulo 19 de manera tan clara, verídica, tan explicativa ha permitido llegar a nuestras vidas como información. Señor, ayúdanos a entender que cada vez que Egipto en la historia del mundo ha estado involucrado en un evento mundial, hay algo que tratas de decirle a tu pueblo. Y yo imploro, Señor, que estos faros proféticos, que estas circunstancias mundiales puedan ser otro libro a investigar, a estudiar por tus hijos, por nosotros, tu pueblo, para que sepamos que nada de lo que ocurre allá es casualidad. Ayúdanos a entender que cuando digan paz y seguridad, que es seguramente lo que están buscando en el Medio Oriente vía Egipto, vendrá, dice la palabra, destrucción repentina. Ayúdanos, levántanos y úsanos como portavoces de tu verdad, la verdad presente en este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Sí, pues preguntas y respuestas.